La Tierra, frecuentemente llamada planeta azul, parece, vista desde el espacio del lado Pacífico, merecer su nombre. Y sin embargo, solo es una ilusión. Porque desde el espacio, nuestro planeta es principalmente negro en las zonas donde la vida es posible. Cerca del volumen habitable total de la biosfera, se encuentra en las grandes profundidades, donde el calor de nuestra estrella nunca desciende. Estas vastas extensiones líquidas y oscuras, habitadas por animales extraños que actualmente ves en la imagen, nos han sido desconocidas durante milenios. La mayor parte de lo que sabíamos sobre las profundidades del mar procedía entonces de lo que se varaba en la orilla y lo que se recuperaba en nuestras redes. Y en los años 1830, casi todos los científicos coincidían en que en el océano profundo, en ausencia de luz y por lo tanto de plantas, ya no había ninguna vida más allá de los 500 metros de profundidad. Pero apenas una década después, cuando uno de los primeros cables telegráficos transatlánticos se levantó para reparaciones, se descubrió que estaba cubierto de incrustaciones de corales y almejas que vivían allí a 2000 metros de profundidad. Contra todo pronóstico, existen allí abajo muchas formas de vida evolucionando en un mundo de oscuridad. Durante más de un siglo hemos explorado estas grandes profundidades a ciegas. Porque sin poder bajar directamente, todas las campañas de estudio devolvían vida de las profundidades por pura suerte. Un poco como si intentáramos entender la naturaleza de aquellos que evolucionan en la superficie de los continentes, desde montañas de globos perchados por la noche sobre un espeso mar de nubes, mientras dejamos caer grandes redes de mariposas debajo, esperando reunir algo. Pero desde los años 50, con el desarrollo de submarinos tripulados y luego robots adheridos a un cable, la exploración de las grandes profundidades realmente inició. Casi todas las formas de vida que encontramos en las profundidades eran nuevas para nosotros, pero también en un sentido similar a todas las conocidas en tierra firme. Porque los animales que podíamos observar evolucionando en las profundidades también dependían indirectamente de la energía del sol, y de la comida que provenía de la superficie debía fluir hasta ellos. Hasta que tuvo lugar el más sorprendente y quizás maravilloso descubrimiento en 1977. Cuando, un poco por casualidad, los científicos se embarcaron para explorar a bordo de su sumergible la dorsal oceánica ubicada frente a las Islas Galápagos, no cae a 2.630 metros de profundidad en inmensas estructuras minerales que se parecen a termiteros gigantes. Alrededor de estas chimeneas submarinas, que expulsan desde su cima un fluido ardiente cargado de minerales, metano y sulfuro de hidrógeno, descubrimos una fauna extraordinaria, que, lejos de la monotonía a menudo desértica de los grandes fondos marinos circundantes, compite en términos de diversidad con los bosques tropicales húmedos. Unidas a estas fuentes hidrotermales, florecen oasis de vida colorida y abundante, hasta el punto en que se pueden encontrar hasta 50 kilogallons de seres vivos por metro cuadrado. Y lo más asombroso de esta historia es que la vida que florece aquí, en la oscuridad, no tiene nada en común con todas las otras formas conocidas en nuestro planeta. Sin saberlo, acabamos de encontrar formas de vida inéditas que, en muchos aspectos, tienen algo un poco extraterrestre. Porque los organismos que florecen aquí no dependen del sol para vivir en absoluto. Nuestra estrella podría apagarse de inmediato y seguiría prosperando sin problemas en estas profundas y oscuras aguas. Mientras siempre habíamos imaginado que sin aporte nutritivo proveniente de la superficie, nada podía vivir de manera autónoma, en la oscuridad total, encontramos en estos sitios vastas colonias de bacterias, alimentándose no de lo que cae al fondo desde la superficie, sino obteniendo su energía directamente de los compuestos tóxicos, los minerales y el calor emitido por estos montes hidrotermales. Y esto mediante un proceso totalmente nuevo, la quimiosíntesis. Y en cierto sentido, acabábamos de descubrir una profusión de vida inédita en un mundo donde no debería existir. Seres vivientes capaces de alimentarse de cosas consideradas tan indigestas, que su misma existencia habría sido rechazada como absurda si alguien hubiera tenido la imaginación suficiente para sugerirla. Para apreciar la magnitud de este descubrimiento, tenemos que detenernos un momento para arrojar luz sobre este increíble proceso que es la quimiosíntesis. A diferencia de los organismos fotosintéticos que utilizan la energía del sol para transformar dióxido de carbono y agua en azúcar y oxígeno, las bacterias que practican la quimiosíntesis descubierta aquí se apoyan en la energía química para oxidar el sulfuro de hidrógeno expulsado por los respiraderos hidrotermales y así producir azúcar, compuestos oxigenados de los que se alimentan. Dicho de otra manera, si para vivir los organismos fotosintéticos comen luz, dióxido de carbono y agua,
los quimiosintéticos se deleitan con metano, azufre u otros minerales. En cuanto a todos los seres vivos que no realizan ninguna de estas dos reacciones, deben para vivir comer las especies que las hacen o comerse entre ellos. Así, en este medio de oscuridad total, transformando compuestos tóxicos inorgánicos en nutrientes, las bacterias quimiosintéticas son los primeros eslabones de una gran cadena alimentaria, sobre la cual una macrofauna rica y variada se apoya para sobrevivir, desarrollarse y prosperar. En este alegre desorden, posible gracias a estos microorganismos, encontramos bivalvos, anémonas, peces abisales, crustáceos, pulpos y miles de camarones, todos manteniéndose a una respetable distancia de las salidas de las chimeneas, donde el fluido, cargado con compuestos tóxicos que te harían lamentar haber nacido, se acerca a los 350 grados. Esta temperatura, suficiente para derretir el plomo, cae rápidamente a medida que nos alejamos de las bocas de los eventos, así que nacer unos metros más allá equivale a 2 o 3 grados por encima del punto de congelación. Por lo tanto, se ha observado en los márgenes de estas aguas de pesadilla gusanos marinos de casi 3 metros de largo que evolucionan en un agua cuya temperatura es 140 grados más alta en la cabeza que en la cola. Hoy en día, conocemos cientos de formaciones de este tipo distribuidas por todo el globo, y se estima su número total en varias decenas de miles. Todos estos chimeneas se descubrieron entre 700 y 5.000 metros de profundidad, y la mayoría en áreas de alta actividad tectónica, en los ejes de las cordilleras oceánicas. Hoy sabemos que estos órganos hidrotermales se forman cuando el agua fría de los océanos se filtra en la corteza a través de las fisuras. Las irregularidades causadas por las cámaras magmáticas ubicadas a pocos kilómetros debajo del fondo del océano. Al acercarse al magma que cubre, el agua se calienta, aumenta la presión y luego sube, lavando las rocas cercanas a su paso. En el punto de salida, al encontrarse con el agua fría circundante, los elementos metálicos disueltos empezarán a precipitar, construyendo impresionantes edificios en su camino. Porque si la mayoría de estos órganos metálicos apenas superan los 10 metros, se han descubierto excepcionalmente algunos que se acercan a los 100 metros de altura. El líquido extremadamente caliente y ácido que sale a nivel de los conductos libera una parte del exceso de calor interno de la Tierra hasta el punto de que se estima que 2 docenas de estos conductos producen tanta energía como una de nuestras centrales eléctricas. Inevitablemente, estos géiseres submarinos se extinguen rápidamente. Los fluidos efímeros migran, ya que sus puntos de salida se determinan según las variaciones de actividad sísmica a lo largo de las dorsales. Se estima que la duración promedio de actividad de estos fumadores es de solo unas pocas décadas. Por lo tanto, no es raro que de una visita a la otra, los sumergibles solo descubran que un sitio previamente activo se ha apagado. De hecho, el descubrimiento de estos fumadores de profundidad resolvió uno de los mayores enigmas de la oceanografía, a saber, ¿por qué los océanos no se vuelven más salados con el tiempo, sabiendo que la sal de los continentes, lavada por la lluvia, casi inevitablemente termina allí? Descubrimos que al infiltrarse en la corteza oceánica, el agua de mar se desaliniza considerablemente. Por lo tanto, se estima que estas formaciones, actuando de alguna manera como filtros para acuarios gigantes, pueden limpiar un volumen de agua equivalente al de todos los océanos en unos pocos 10 millones de años. Si bien la mayoría de los respiraderos hidrotermales conocidos expulsan humo negro, también hemos descubierto blancos, cuyas emanaciones son un poco más frías y de composiciones diferentes. En este video, tomado a 1600 metros de profundidad, se pueden ver burbujas de dióxido de carbono líquido escapando de la corteza oceánica debido a la gran presión que existe aquí. En este entorno altamente ácido, los mejillones abundan, viviendo tranquilamente sobre un tapete microbiano que en algunas zonas alcanza 1 metro de espesor. Y lo más loco de todo esto es que quizás también hemos descubierto, a cerca de 3.200 metros de profundidad, otros oasis de vida sobre extrañas formaciones llamadas emanaciones frías. Aquí, en este asombroso ambiente, las emisiones de agua, que provienen de la corteza oceánica y son ricas en sulfuro de hidrógeno e hidrocarburos, ocurren a una temperatura que solo supera en 1/10 de grado el punto de congelación del fondo oceánico. Y los organismos quimiosintéticos adaptados a estos entornos no necesitan necesariamente altas temperaturas para prosperar. Por lo tanto, a pesar de este entorno glacial, podemos encontrar aquí varios decenas de kilogramos de materia orgánica por metro cuadrado. En las aguas profundas del norte del Golfo de México se han encontrado agrupaciones de varios miles de individuos de gusanos tubícolas,
proporcionando un hábitat para una miríada de otras especies: anémonas, camarones, copépodos, caracoles, cangrejos, peces o pollos. Todos ellos se encuentran aquí alimento en abundancia gracias a la actividad de los organismos quimiosintéticos. Algunos de estos gusanos tubícolas gigantes son tan grandes que se ha estimado su edad en casi 400 años. Desprovistos de boca, ano e intestino, deben su supervivencia a las relaciones simbióticas que mantienen con su flora bacteriana quimiosintética, la cual les proporciona indirectamente los nutrientes que necesitan. Y una vez más, estas criaturas, que a veces pueden parecer de otro planeta, realmente viven en nuestro propio mundo. A veces, en estos oasis de vida que pueden florecer en las aguas heladas, incluso podemos encontrar montículos que para nosotros evocan el aspecto del hielo, de la nieve. Una nieve que no es más que hidrato de metano, mantenido en estado sólido por la presión de la columna de agua que nos sobrepasa. Aquí, un conjunto de mejillones se deleitan alimentándose de un tipo de bacteria quimiosintética capaz de ingerir y transformar los elementos químicos de este hidrato en recursos asimilables. Y para agregar aún más a lo extraño una capa de lo raro, considere que es común encontrar cerca de estas filtraciones frías lagos de salmuera. Sí, escuchaste correctamente. Por increíble que parezca, existen lagos bajo el mar. Estos se forman debido a la acumulación en cuencos de agua extremadamente salada y por lo tanto mucho más densa que la del océano circundante. De hecho, fue en uno de estos lagos donde se descubrieron las primeras formas de vida multicelular capaces de vivir completamente sin oxígeno. El mismo planeta, definitivamente otro mundo. Y en un momento en que muchos gobiernos y empresas codician la posible futura explotación de las grandes profundidades, que alrededor de las chimeneas hidrotermales están llenas de riquezas en forma de miles de millones de toneladas de minerales acumulados, tenemos derecho a preguntarnos si, después de todo, el verdadero tesoro enterrado en las profundidades no es la gran diversidad de vida que florece allí mismo y el enorme reservorio de posibilidades por descubrir. Actualmente, alrededor del 50% de los tratamientos contra el cáncer provienen de moléculas de organismos marinos. Los venenos de muchos moluscos de las grandes profundidades están actualmente siendo estudiados para fabricar analgésicos 1000 veces más potentes, en igual volumen, que la morfina. En cuanto al estudio de la hemoglobina de los gusanos tubícolas, podría permitir algún día la fabricación de sangre artificial y de honor universal. Incluso se encuentran en las filtraciones frías especies capaces de alimentarse y degradar petróleo, algo que podría interesar mucho a los expertos en descontaminación del suelo. Y es bastante loco pensar que el descubrimiento de estas extrañas formas de vida que no necesitan del sol también ha venido a sacudir y trastocar todo lo que pensábamos saber sobre la capacidad de adaptación de la vida en nuestro planeta, así como los escenarios de su posible aparición en otros lugares del universo. Y eso, en una época en la que ya teníamos mapas más detallados de la superficie de Marte que del fondo marino. Hoy en día, muchas teorías postulan que estos mares de pesadilla podrían haber sido, en origen, cunas de la vida en la Tierra. De hecho, se cree que las lunas de Saturno y Júpiter, Encélado y Europa, podrían albergar bajo su gruesa capa de hielo chimeneas hidrotermales. De allí a imaginar que extrañas formas de vida podrían estar pululando cerca, hay solo un paso. Sobre todo porque las criaturas que nos llevaron a considerar estos escenarios como plausibles no fueron encontradas en el espacio, sino a unos pocos kilómetros bajo la superficie de nuestro propio planeta, 3000 metros debajo de nuestras aletas y cascos de barcos. Frente a tantas preguntas aún abiertas, frente a todo lo que aún espera ser descubierto, escondido en el fondo del mar, vamos a resurgir lentamente, acompañados por el ruido de un fumador negro. Gracias.